Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis y este es mi canal Guitar Lucho. Hoy les traigo una nueva reacción y en este caso vamos a reaccionar a un tema que me han pedido en la mayoría de los comentarios del último video que hice, que les voy a dejar acá arriba la tarjeta para que vayan y lo escuchen, donde canta Sarita Sosa el tema Te Prometo. Me dijeron, Lucho, reacciona al tema Te Extraño. Bien, así que bueno, ustedes piden, Lucho trae. Bien, así que bueno, me puse a buscar en YouTube y vi que hay versiones donde está cantado por ella. Ya ha editado un video con imagen, pero después hay un video que vi donde parece que está en vivo. Y me fui por ese del vivo. ¿Por qué? Porque cuando uno canta en vivo no es lo mismo ya cuando está masterizado y acomodado musicalmente. Es como para ver al artista en vivo y en directo. Así que me fui por este video que van a ver ahora de Sarita Sosa cantando Te Extraño. Así que sin más que hablar y sin más que decir, nos vamos a poner nuestros lentes y cantamos 3, 2, 1, 0. Y acá estamos en el canal de El Tendedero Oficial. Bien, ya le dimos like y vamos a agrandar esta pantalla. Agrandamos y vamos a darle like para empezar a escuchar a Sarita Sosa. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas. Bien, ¿se acuerdan que hay un video que creo que fue el que ella cantó con Manuel José o el anterior? Vayan y véanlo. Yo les dije, Sarita tiene algo que me gusta, que es que tiene como una voz un poco rasgada, ¿no? No sé si rasgada al punto de cantar muy difónica, porque así da la impresión esa voz, pero sí una voz muy solloza, una voz muy, podríamos decir que te está dando esa sensación de que está quebrada por dentro la persona que está cantando. Obviamente, por lo que sé, también este tema está cantado y dedicado a su papá, pero te da esa impresión, ¿no? De escucarle decir, te está contando, está llorando por dentro y te llega. Bellas, estar contigo, por Dios, que me hace daño. Qué sutil que es, qué sutil realmente. Voy a sacar un poquito los títulos, discúlpeme. Sí, descartar. Qué sutil que es para alargar las melodías, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que José José y Manuel José tienen esa facilidad ya incorporada en su sangre de poder alargar con fuerza la vocal, la palabra, con mucho aire y no desafinar? Bueno, Sarita es mujer y tiene también esa capacidad, no por ser mujer, pero tiene esa capacidad de alargar esa melodía con aire, pero sin perder la dulzura, sin perder el toque femenino en ella. Y eso me encanta. Que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento. Bien, hay canciones también que tienen la necesidad, podríamos decir, de que se asiente mucho más el final de una palabra en la vocal y se alargue un poco eso o se corte. Bueno, esta canción en particular, el Te Extraño. No es lo mismo decir Te extraño a decir Te extraño. O sea, más cantado con melodía, llega mucho más. Y Sarita acá está terminando cada una de las palabras donde involucra una vocal, como Te extraño, cuando río, cuando el sol brilla, o sea, y alargando esas vocales con aire,
no al estilo José José Manuel José, pero sí a su estilo, te llega. Y hasta ahora voy escuchando una cantante que no tiene ningún problema a la hora de jugar con esos matices, y voy avisando de que no le voy escuchando hasta ahora ninguna nota desafinada. como algo muy mío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño. No te imaginas. ¿Se acuerdan también, si vieron los videos anteriores, no sé si lo dije esto ahora ya, pero bueno, lo voy a decir de vuelta, que me llama la atención su forma de cantar? Cada músico, cada cantante tiene su forma de cantar, ¿bien? En este caso, Sarita ya la vengo escuchando en este tercer video, que tiene distintas formas de tomar aire. Una es como tomamos todo por la nariz, los que cantamos, y otra es por la boca, ¿bien? Y se siente aún más en la cercanía del micrófono, porque uno hace, no es lo mismo hacer que hacer un sutil tomado de aire. Ese sutil tomado de aire va directamente también a los pulmones para expresar lo que sigue. Y además queda como un canto melancólico, un canto de que estoy sufriendo mientras voy cantando, ¿no? Y eso me llega mucho de parte de ella. Amor, como te extraño, te extraño. ¿Se va y ven? En cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy sufriendo. Me encantó ese vaivén de hace rato, bien, donde fue arriba, bajó y vuelve a subir. Gente, estoy viendo una cantante como que ya tiene años de música. Si bien me dijeron que Sarita toca varios instrumentos, ya viene de una familia también de sangre, obviamente, musical, pero ponerte en un escenario, cantar a mucha gente, ya sea que te esté mirando personalmente o a través del programa, que son millones seguro, genera presión. Y acá estoy viendo una cantante que, no sé, como diríamos acá en Argentina, no se mosquea y está en la suya. Y encima te está llevando a la suya, o sea, te está llevando a la interpretación que está haciendo en este momento. No todos hacen esto. Amor, porque te extraño, Qué cuando la bárbaro. aurora comienza a dar colores con tus. ¿Vieron? Cuando se fue arriba y volvió, obviamente aire puro, tomado desde acá, desde lo más profundo, y cuando termina, de que se queda sin aire, lo podríamos, como decimos acá en Argentina, lo recita y dice, te extraño. O sea, primero te lo canta con mucha fuerza y pasión y después te lo remata diciendo, te extraño. Wow. Tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé. Ah, no. Esperen a eso. Pero te extraño. Tengo lento el internet. Con todos tus errores, Fíjense el vibrato al por final. lo que quieras, no sé. Pero te extraño. Vibrato al final, encima con la vocal bien marcada. Bien, a mí no me sale. Pero un espectáculo. Voy a volver a esa parte de vuelta. Discúlpame, pero internet está muy flojo últimamente acá. Pero quiero que vean realmente la calidad de Sarita. Hay un pequeño, diríamos, un pequeño bacheo en la nota donde yo pego ese bacheo y subo y vuelvo a bajar. Bien,
que lo hace perfecto. Es un quiebre que está haciendo en ese momento. Perfecto. Bien. Es como la sirena, ¿no? Hace... Bien, su melodía la lleva hasta arriba. Encima yo creo que a Sarita le da más, ¿no? El registro musical. Pero se va hasta arriba, baja y encima se da el lujo de hacer un vibrato perfecto para llevarnos de vuelta a la paz y a la dulzura. Pero te extraño, te extraño, te extraño. Impresionante. Impresionante. Acá lo corto porque creo que después viene a ver, sí, el presentador. Aplausos, Sarita Sosa. Gente, la verdad, sin palabras. Sí puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero se dice que sin palabras cuando uno dice, wow, ¿qué me pusieron para escuchar? ¿Alguien que no canta o alguien que canta de la madre? Sarita se comió el escenario, diríamos acá. Ella y el piano solamente. O sea, no es una orquesta. Con una orquesta me imagino lo que debe ser. Pero se comió ese escenario en ese programa. Despierta América creo que se llama. Impresionante. Podría estar horas hablando de lo que me pareció este video, pero voy a rescatar algo que lo vengo diciendo del video anterior. Está bien que uno diga, chapeo porque tengo descendencia de cantantes, mi sangre es familia cantante, mi papá o mi mamá era cantante, y bueno, puedo llevar eso como para decir, yo también soy cantante, soy hijo de cantante o hija. Bueno, Sarita podría decir todo eso, pero ponete en el escenario y te escucha la gente. Hasta aquí yo en lo que vengo escuchando de ella, no escuché ni un mínimo desafinado, ni una mínima voz que dudaba. Escuché una cantante completa, una cantante que transmite, que sabe lo que está cantando. Encima, que te sabe meter en la historia que te está contando. Y eso lo pueden hacer muy pocos cantantes, sí, grandes cantantes como María Carey en su tiempo, pero hablamos de Sarita, Dios mío, es impresionante. Obviamente, como ya sé, que ustedes me dijeron, viene de una herencia y está en sus genes la música, pero ella, Sarita Sosa, hija de José José, hermana de Manuel José, pero es Sarita Sosa, es la Sarita Sosa que escuchamos cantar y decimos, wow, qué bien que canta. Qué pena que hoy en día, como siempre digo, este género esté tan, pero tan olvidado o tan dejado de lado que escuchamos cada cosa, escuchamos acá y tenemos una cantante encima que es muy bonita, Sarita, porque es muy bonita Sarita. Tiene una sencillez, se la ve en su forma de ser, que es muy sencilla, y que canta como si fuera ya profesional. Gente, así que bueno, gracias a los que me recomendaron esta canción. Espero que YouTube no me bloquee este video, por favor. Siempre peleo por eso. Pero bueno, si llega a salir este video en un par de horas, en este día, sábado 3 de febrero del 2024, les voy a pedir que le den like, todos los likes que puedan, comenten, se suscriban, lo hagan llegar a Sarita, Manuel, no sé, coméntenlo, díganle acá hay un argentino que los está conociendo y está encantado con ustedes, por sus redes, por sus canales, que llegue a mucha más gente, porque estos cantantes tienen que dar ese salto para que se vea que la música melódica y romántica no está perdida. Y qué mejor que los hijos del gran José José. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Acuérdense, les dejo acá para que vayan, se suscriban, le den un like, comenten y compartan. Desde acá se me cuidan, yo estoy acá tomando mate, editando. Ahora voy a poner el video acá en la descripción original para que vayan o lo escuchen. Discúlpenme por hablar mucho, pero bueno, tengo que hablar porque si no, no sería chiste el video. Estaríamos todos escuchándolo. Se los dejo para que vayan, lo escuchen tranquilos. Yo también lo voy a hacer después. Voy a deleitarme con esta canción una y otra vez. Lo voy a poner en mi playlist para escucharla a ella cantar y volar en lo que está cantando. Pero bueno, tenía que comentar y hablar lo que me pareció. Así que sin más que decir, les mando un abrazo desde aquí de Argentina. Se me cuidan, su amigo Luis, en su familia y en su canal Guitar Lucho. Un abrazo para todos. Chao.